este su canal Webmaster, donde hoy empezaremos un curso de programación básica, donde les estaré explicando conceptos básicos de programación, que ustedes van a tener que entender y que aprender para empezar en este cuento. Así que pues, sin más palabras, comencemos de una vez. Empecemos con qué es programar. Muchos se preguntarán, pues yo con el conocimiento que tengo pues les voy a ayudar un poco. Programar es darle instrucciones a la máquina para que ella las entienda, las procese y nos arroje un resultado. ¿Qué es un lenguaje de programación? Antes de entrar a fondo en esto, debemos definir qué es un lenguaje. Entonces, un lenguaje es la forma en que nosotros nos comunicamos con las personas. Cómo hablamos, qué idioma hablamos, por así decirlo. Entonces, ahora sí, ¿qué es un lenguaje de programación? Pues un lenguaje de programación es el cómo nosotros nos comunicamos con la máquina, qué sintaxis le damos a ella para que ella nos entienda. Hay tres tipos de lenguaje. El primero de ellos es un lenguaje máquina. El lenguaje máquina es un lenguaje que, valga la redundancia, solo la máquina entiende. Solo ella procesa y solo ella devuelve los resultados. ¿Cómo lo es el código binario? Un lenguaje que muchos, bueno, por así decirlo, varias personas entienden, pero no todos, porque es muy complejo. Entonces, el lenguaje máquina solo ella lo entiende. ¿Qué es un lenguaje de bajo nivel? Pues un lenguaje de bajo nivel es un lenguaje más fácil que el lenguaje máquina, pero que necesita del hardware de la máquina. Sin este no podemos hacer nada ahí en ese lenguaje. Aparte de eso, los lenguajes de bajo nivel pasan por una serie de traducción al lenguaje de máquina. Cuando nosotros estamos programando, por ejemplo, en un lenguaje ensamblador, damos una instrucción, apenas lo ejecutamos, este pasa por esa transformación al lenguaje binario y pues después de que llegue allí y se procese en la máquina, pues la máquina vuelve y lo devuelve, vuelve a hacer el proceso y nos arroja el resultado a nosotros. Y actualmente este lenguaje ensamblador se utiliza para ser usados en espacios de investigación, académicos o de trabajo, así como lo son el trabajo de microcontroladores y electrónica. Un lenguaje de alto nivel. Pues un lenguaje de alto nivel es el lenguaje que conocemos ahora, como lo es Java, Python, Ruby, PHP, JavaScript, etcétera. Muchos lenguajes. Lenguajes que son más fáciles su sintaxis y que podemos entender nosotros más brevemente y que son portables o transportables, por así decirlo. Entonces vamos a iniciar con un nuevo tema aquí que es un algoritmo. Esto lo vamos a utilizar demasiado en la programación. Entonces vamos a definirlo. Pues un algoritmo es una serie de pasos lógicos que nos conllevan a la solución de un problema. Un ejemplo, necesito un algoritmo que me ayude a preparar un café. Pues entonces lo primero es prender la cafetera, segundo es sacar una olla con agua y vaciarla allí entre la cafetera, segundo es echarle 3, 4 cucharadas de café, tercero sacar el azúcar y echarle 2 o 3 cucharadas y poner a funcionar la cafetera y por último servirla. Eso sería un algoritmo, una serie de pasos que nos llevan a solucionar un problema determinado. Los algoritmos tienen tres características principales. La primera de ellas es que tiene que ser preciso. Cuando digo preciso es que debe tener instrucciones claras. Como lo dije, si estamos en un algoritmo para hacer un café y en una de ellas dice servir 4 tazas de café, entonces cuando el algoritmo llega ahí pues tiene que servir esas 4 tazas. No puede pasarse ni 5 ni 6, no. Tiene que ser preciso y claro. El segundo de ellos es que tiene que ser definido. Cuando digo definido es que cada que nosotros repasemos el algoritmo debemos llegar al mismo resultado, siempre. Y cuando digo finito es que debe tener una serie de pasos limitada, o mejor dicho, debe tener un fin. ¿Qué es un pseudocódigo? Pseudocódigo es lo mismo que el algoritmo, pero aquí se utiliza un lenguaje más formal. En el anterior utilizamos un lenguaje más natural. Cuando digo natural es que lo que yo decía, sacar el agua y vaciarla en la cafetera. Aquí, ¿qué diríamos? Vaciar el agua en la cafetera. Cuando decíamos sacar el café, abrir la tapa y echar 4 cucharadas de café en la cafetera. Aquí no, vaciar 4 cucharadas, ¿sí? Como pueden ver, o como pueden oír, mejor dicho, es más compacto y preciso en el pseudocódigo. Un concepto muy importante que nosotros vamos a utilizar y es el de variable. Pues muy sencillo, una variable es un contenedor que dentro de él hay información que puede variar. Ejemplo, yo tengo una variable que me guarda números. La información que está allí adentro yo puedo ponerle un 4, un 2, un 7, cambiarla por un 20, por un 1000, etc. Los algoritmos tienen una serie de reglas. 3 importantes, por así decirlo. La primera de ellas es un inicio y un final. Pues cada algoritmo debe siempre tener un inicio para saber cuándo comienza y un final
para dar efectividad a que es finito. La segunda de ellas es que todas las variables que utilicen deben estar declaradas. ¿Cómo así? Pues que al inicio de cada algoritmo debemos declarar o nombrar todas las variables que yo voy a utilizar en ese algoritmo. Y la tercera de ellas es indicar el tipo de dato de cada variable. Cuando yo las declare, si tengo tres variables que van a ser de texto, pues tengo que ponerles el tipo texto al lado de ellas. Si tengo dos variables que van a ser tipo número entero, pues tengo que ponerle al lado también el número entero. Y si tengo variables que son de tipo decimales, pues a cada una de ellas le pongo el tipo decimal. Importante, ¿qué es un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo es la representación del algoritmo, pero de manera gráfica, para que sea mayor su entendimiento. Y se compone de una serie de formas, por así decirlo. La primera de ellas es este óvalo extendido que vemos, que es el que indica el inicio y el final del algoritmo, cuando inicia y cuando termina. El rectángulo que vemos allí abajo son los cálculos o la manipulación de datos que nosotros vamos a ejecutar allí dentro del algoritmo. El rombo que vemos allí es para poner preguntas y tomar una decisión respecto al algoritmo. Como podemos ver acá la lámpara no funciona. Entonces, una pregunta, ¿está enchufada? Tomamos una decisión, sí o no. Si no, pues enchufarla. Si está enchufada, pues mirar si el foco está quemado, tomamos otra decisión. Si sí, reemplazar el foco. Si no, pues comprar una nueva lámpara. Eso representa ese rombo. El paralelogramo son la operación de entrada y salida. En este vamos a definir las variables que vamos a utilizar con el tipo de dato. La línea que vemos allí, la flechita, lo mismo que esta flechita blanca, que es el flujo del sistema normal. Y el círculo es el conector que nosotros utilizaremos cuando tengamos algoritmos muy grandes, que por ejemplo lo estamos rayando, lo estamos escribiendo en una hoja y se nos van dos. Entonces al final de la primera hoja pues ponemos este conector y al inicio de la otra volvemos y lo ponemos con el flujo del sistema. Y pues hasta aquí fue el video de hoy, muchachos. En el próximo video mi compañero Alejandro les estará explicando un primer algoritmo básico en PSInt, un programa que se utiliza para empezar a desarrollar la lógica. Y pues nada, hasta aquí. Gracias por prestarme un poquito de atención. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo en sus redes sociales. Comenten por favor qué les pareció. Y pues hasta el próximo video. Chao, chao, webmasteros.